Estamos de regreso. Saludos a todas las personas que ya se están reportando con nosotros, que nos hacen llegar sus comentarios, sugerencias, puntos de vista, también a papachos, porque ya como yo me he estado quejando del frío, ya nos dijeron que ahorita nos vienen a traer una cobijita o algo por el estilo, que ya estuviéramos aquí armando la fogatita y compartiendo. Pero bueno, sí, de rato, bueno, va a estar nublado la mayor parte del día, pero hay que decirlo, para los tenistas eso es una bendición. Para quienes están participando en este torneo nacional infantil y juvenil, es muy buen clima para ellos y seguramente les va a permitir tener un mejor rendimiento que si estuviéramos con altas temperaturas. Así que bueno, yo me puedo estar quejando, pero para el torneo creo que está fenomenal este asunto. Oye, y otro tema del cual hemos estado hablando, pues ha sido el tema de la seguridad como factor central, sobre todo en esta temporada. Y está con nosotros José Luis Ruiz Contreras, exsecretario de Seguridad del Gobierno del Estado. Bienvenido, gracias por estar aquí. Erika, muy buenos días. Un saludo a Jonathan también. Buenos días. Quisimos platicar contigo, ahora que nos permite el hecho de que estés fuera de la Secretaría, hablar de una manera mucho más profunda de qué es lo que está pasando con la problemática en materia de seguridad. Yo lo decía hace rato, me parece que uno de los grandes problemas que hacen que prevalezca la incidencia delictiva es la impunidad en la que se pueden cometer los delitos. Por la falta de seguridad preventiva, sí, pero también porque no se ven castigos contundentes. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes, insisto, una vez que has estado ahí en las entrañas de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública? Bien, mira, Erika, te puedo comentar que efectivamente es uno de los factores, la impunidad que se da en aquellas causas, en aquellos delitos en donde las víctimas ofendidos no ven ese reflejo que la ley señala, en donde se haga justicia tanto para víctimas, ofendidos y para la sociedad en general. Es una asignatura pendiente en donde tanto la percepción se ve, es palpable con la sociedad, lo exige la sociedad y hoy nos enfrentamos a este gran reto en cuanto a la reforma judicial, en donde efectivamente es una asignatura pendiente que las instituciones de seguridad y de procuración de justicia tendrán que fortalecer para coadyuvar de manera permanente con el propio Poder Judicial y en donde se le dé seguimiento a los procesos. Un seguimiento a los procesos donde finalmente concluyan y se abata un rezago importante que tanto México Evalúa y otras organizaciones han documentado a nivel nacional, que es uno de los factores que inciden en el marco del Estado de Derecho de México, en donde la administración de justicia, desde la Procuración de Justicia, desde atender las causas a través de la prevención, no se le ha dado una continuidad. Por ello, hoy la reforma del artículo 21 constitucional, en donde le da facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para investigar, donde le da más facultades también a las fiscalías y eso genera un compromiso mucho mayor hacia el Poder Judicial, en donde se da seguimiento ya a los procesos como tales. El Poder Judicial se tiene que fortalecer para abatir ese rezago, para concluir las causas en el menor tiempo y esto va a generar que evidentemente existan menos personas procesadas y sí sentenciadas dentro de los centros de reinserción social. Es todo un factor que es un círculo que se tendrá que generar de manera secuencial y bajo una gestión de procesos. Me quiero detener en varias cuestiones que has mencionado y quiero hacer énfasis con algo que platicábamos justo esta mañana, que tiene que ver con la percepción de inseguridad. De pronto quienes están al frente de la toma de decisiones, sobre todo en los municipios, nos dicen, no, bueno, pero eso es una percepción, como si lo desdeñaran. Pero dime una cosa, ¿qué tanto esa percepción de inseguridad se ve alimentada cuando la ciudadanía ve que a los responsables de los delitos no se les castiga? Y entonces, ¿qué tanto esto le genera una sensación de vulnerabilidad ante los delincuentes? Porque entonces resulta que ellos parece que tienen las de ganar y las víctimas no, y los ciudadanos no. ¿Qué tanto esta impunidad alimenta también esta percepción de inseguridad? El pensar en esto de la puerta giratoria, de que si bien los detienen, pues no va a pasar nada. Exactamente, sí, tenemos que cambiar el panorama en materia de administración de justicia, procuración de justicia. La puerta giratoria es uno de los factores que ha propiciado el sistema de inseguridad, la falta de confianza en las instituciones. Las instituciones tenemos que recobrar esa confianza. ¿Y cómo se va a recobrar? Pues con el impulso de las causas, de los procesos, generando la reparación del daño, conociendo la verdad, buscando el objetivo dentro del sistema procesal, en donde tanto jueces y magistrados tendrán que contribuir. Hoy tendrán que abrir las puertas, jueces y magistrados, para atender a toda la sociedad, socializarse ellos con toda la ciudadanía
que entiendan cuál es la necesidad de aquellas personas que se enfrentan tanto en contra de un proceso como a favor en su carácter de víctimas. Ambas partes buscan una solución. ¿Y cuál es? Pues la más favorable. Lamentablemente en el sistema penal puede ser que una de las partes no esté de acuerdo, tanto la persona que se sentencia no está de acuerdo con su resolución, como cuando hay una resolución absolutoria, la víctima no está de acuerdo con su solución. Entonces se tiene que buscar el diálogo, pero también tenemos que socializar que este nuevo sistema es de oportunidades en donde se puede lograr la reparación del daño sin que se emita una resolución condenatoria, es decir, se puede restaurar las condiciones para que las cosas vuelvan al estado. ¿Qué requiere la sociedad? Que se le repare el daño, Erika. Claro. Pero también que se sancione y los procesados o las personas sujetas a proceso, ellos mismos van graduando su responsabilidad y su riesgo para que en eventos subsecuentes no tengan las mismas oportunidades que en un primer momento el sistema penal les otorga. Ahora, justo me quiero referir a esta parte. A ver, se quejan las fiscalías de que la gente no denuncia. Y siempre lo dicen, bueno, es que no ha venido la gente a denunciar. Conocemos de delitos que se publican en las redes sociales, etcétera, que los videos están ahí y las fiscalías dicen, pero es que no hay denuncia, pero es que nadie viene, ¿por qué no lo denuncian? De esta cifra negra en la comisión de delitos porque no llegan a la atención en las fiscalías porque la ciudadanía no denuncia. Pero ¿cómo convencer a los ciudadanos de que denuncien cuando de pronto dicen, me pongo en un peligro adicional? Porque yo voy y exhibo al delincuente y como no le hacen nada, yo soy quien me pongo en riesgo porque en cualquier momento regresa y me vuelve a robar o me vuelve a agredir. Sobre todo esto nos lo han dicho mucho mujeres víctimas de violencia, donde nos dicen, ¿para qué lo denuncio? Si a final de cuentas no le van a hacer nada y va a seguir aquí en contacto conmigo y va a regresar más enojado y nos pone en peligro a mí y a mis hijos, sobre todo cuando hay menores involucrados. ¿Cómo lograr romper con esta sensación de indefensión en la que quedan las víctimas? Primero, el acceso a la justicia tiene que ser uno de los principales factores. Segundo, generar las condiciones de protección tanto para víctimas, testigos, partes ofendidas en cualquier circunstancia. Existe una unidad de seguimiento, sin embargo, esta unidad a nivel nacional no se ha fortalecido, no se ha consolidado. Recordemos que el sistema de justicia penal se modifica desde el 2008, entra en funciones en el 2016 y lamentablemente el sistema de justicia penal no se ha consolidado. ¿Por qué no se ha consolidado? Precisamente por la falta de confianza, la inseguridad que generan este tipo de situaciones de riesgos para las víctimas y que hoy las instituciones estamos en esa postura de generar condiciones para resguardar a toda la ciudadanía. Oye, hay un caso bien emblemático, el de Daniela. Esta conductora de plataforma, cuyo pues desenlace ya lo conocemos, pero que en su momento la fiscal dice, ya había ella emitido a través de vías electrónicas, entiendo, una denuncia por presunta violencia y aunque el hecho final pueda o no estar relacionado, ya había una alerta en torno a esa persona de decir que se sentía en riesgo y no se generó una protección. Lamentable porque en ese tipo de situaciones y en todo México, San Luis Potosí no es ajeno, se tiene que dar prioridad cuando se presenta una denuncia de esta naturaleza, ya sea vía electrónica, en forma presencial, que no por fue escrito. A refrendarla, decía la fiscal. No importa, se le tiene que dar seguimiento a ese tipo de denuncias, puesto que recordemos que esto puede escalar, como lamentablemente ocurrió. Puede escalar en donde de una agresión física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, puede generar a otras situaciones hasta concluir con un feminicidio como lamentablemente ocurrió. Estas situaciones hay que tener sentido común, hay que tener sensibilidad ante este tipo de investigaciones para darle seguimiento. No necesariamente es esta parte de que estos casos mediáticos que luego terminan en desgracia, es lo que luego genera esta sensación de la ciudadanía de, híjole, ¿para qué voy si luego va a ser demasiado largo o se va a atorar en el camino? No es tan bien, o no va a pasar nada. No es también intentar socializar los que sí terminan en una sanción, los que sí llegan a un final de la justicia como debe de ser. Claro, no hay que esperar. Las instituciones no debemos de esperar a que se haga una denuncia ciudadana, una denuncia pública para poder actuar. Tenemos que generar esas condiciones de manera permanente, en forma diaria, continua, con la finalidad de que también la ciudadanía conozca los resultados que día a día se dan. Hay bastante resultados positivos y eso también genera confianza, esa percepción también se debe de visualizar y la sociedad la debe de visibilizar con la finalidad de que la percepción de seguridad continúe
de que esa parte se genere confianza en las instituciones con los buenos resultados, como tú lo mencionas, que se generen los buenos resultados porque a partir de ahí también hay confianza en las instituciones. Ahora, hablabas de los procesos iniciados y la diferencia, la disparidad que existe con las sentencias que se consiguen, que creo que esto es otro de los factores que nos duele mucho socialmente, porque puede iniciarse un proceso, pero puede durar muchísimo tiempo y esto nos lleva a que haya víctimas que no logran su reparación, pero también a que haya personas inocentes que puedan estar tras las rejas durante muchísimo tiempo, incluso fuera de los tiempos que establece y que marca la normatividad, que estén ahí. Y nos ha tocado conocer muchos casos porque hemos tenido cercanía, tú lo sabes, con la gente que está privada de su libertad en el penal de La Pila, en el penal del Jolol, y lo que nos ha tocado conocer son historias interminables de gente que está ahí, que argumenta que es inocente, pero que no acaba de llegar una sentencia que le dé la certeza, insisto, ni a las presuntas víctimas, ni a los involucrados, de si se es culpable o no se es culpable. ¿Qué está pasando? ¿Es una sobrecarga de trabajo? ¿Es una falta de resolución? ¿Qué es lo que hace falta para que estos procesos que se inician puedan tener una sentencia? Ya lo decías tú, culpables, inocentes, reparación del daño, lo que sea, pero que haya un punto final. Sí, fíjate que falta un seguimiento, una supervisión tanto de los responsables de la jurisdicción, jueces, magistrados, también ministerios públicos, los diversos actores, tanto defensores particulares como públicos, en donde todos los actores intervinientes en este tipo de procesos deben de ser conscientes de que el hecho de aletargar o alargar los procesos implica una maraña jurídica que a fin de cuentas se van generando más causas sin darles una resolución definitiva. Considero que aquí falta en este sistema de gestión, en el ámbito penal, un seguimiento de supervisión, de Contraloría, donde tanto los superiores supervisen que efectivamente se están cumpliendo los plazos establecidos y cuando no es así, tiene que haber sanciones. Sanciones para los actores jurisdiccionales, tanto jueces, ministerios públicos, defensores, porque muchas de las ocasiones estos personajes o actores involucrados son quienes propician el alargamiento, el retraso, claro, el diferimiento de las audiencias, el posponer los plazos que están previstos en la ley. También hay que decirlo, los abogados mañosos, ¿no? Por supuesto, claro. Quieren extenderlo. ¿Por qué? Porque a ellos les beneficia, ellos buscan otras condiciones, ellos siguen cobrando y siguen lastimando económicamente a la ciudadanía, a los familiares. Entonces, es un sistema que tiene que cambiar hoy por hoy. Hoy en esta reforma tenemos esa oportunidad, tenemos esa visión del Poder Judicial en donde tiene que cambiar para bien de la institución, acabar con ese rezago que otras instituciones lo han documentado por mucho, en donde se concluyen el 25-30% de los procesos, y toda la demás gente continúa en el transcurso de los meses, los años, ya sea afuera o internos en un centro de reinserción social. Ahora, algo que ha dejado al descubierto esta reforma al Poder Judicial es la serie de deficiencias que existen dentro del mismo. Algo que han señalado muchísimo quienes hoy forman parte del Poder Judicial es la sobrecarga de trabajo. El hecho de cómo, por ejemplo, nos daban el caso de los abogados de oficio, que tienen tantos casos que ni siquiera alcanzan a conocer a las personas que están representando, ya mucho menos a poder defenderlos de manera correcta y adecuada. ¿Cómo se tiene que enfrentar este reto? Porque, a ver, dentro de las características de la reforma no se toca todavía este tema de cómo garantizar que no existe esta sobrecarga de trabajo y que se pueda atender cada caso en lo particular. Sí, existe una sobrecarga descomunal, tanto para defensores, para ministerios públicos y jueces. Esto lo tienen que ver los tres instituciones involucradas, el Poder Judicial, el propio Poder Ejecutivo, donde depende la Defensoría, la Fiscalía como ente autónomo, en donde se tiene que disminuir las causas para que le den una atención profesional a cada uno de los procesos. Más de 400 causas por agente del Ministerio Público o por defensor público al año y todavía el rezago que se les acumula del año anterior. Entonces tienen 700, 800 causas a las cuales se les da seguimiento y no hay una atención profesional. Esto implica la carga de trabajo, el exceso, implica que no se dé ese profesionalismo por parte de ellos y que implica también, pues entonces que se vayan retrasando los procesos. Tenemos que incorporar personal que le dé seguimiento también a las causas. Todo también depende de los jueces, que efectivamente estén en condiciones, que se den las condiciones para preparar una audiencia, para llevarla a cabo y concluirla. El sistema está diseñado para que en una sola audiencia, en una sola comparecencia pueda concluir de inicio a fin un proceso.
pero no lo hacemos, no se explota de esa manera. ¿Por qué? Por la visión o por las estrategias incluso de los abogados, en donde no permiten que la causa concluya en un solo día o al menos en 6 días, cuando así es posible, para que se disminuya esa percepción, para que se disminuya ese retraso, ese rezago que existe por años en el propio Poder Judicial. ¿Qué sería lo prioritario a atender? Es que te escucho hablar de todos estos pendientes y de todos estos retos. ¿Cuáles serían, digamos, los primeros pasos que se tienen que dar para poder atender esta problemática? Primero, escuchar a toda la ciudadanía. Escuchar a la ciudadanía respecto de esas necesidades que tiene de manera puntual para con las instituciones a nivel de exigencia. Segundo, escuchar de manera puntual, volver a aquel sistema inquisitivo en donde se escuchaba a las partes involucradas. El juez, el Ministerio Público tenían contacto directo fuera de proceso con la persona procesada, la persona sentenciada, para que escucharle en sus inquietudes, en sus quejas, en sus exigencias, si tenía quejas contra el Ministerio Público, contra el juez, contra el propio abogado defensor. Volver a ese punto, solamente en ese aspecto, para efectos de escucharlos, pero también ser sensibles en cuanto a la exigencia de las víctimas, de los ofendidos. No hay que perder esa parte. El hecho de ser sensibles, de socializar con la sociedad en general, no implica que se pierda la imparcialidad, la objetividad, los valores con los cuales el juzgador tiene que resolver en su momento, sino tener esa empatía para conocer el contorno, el entorno social de donde se desarrolla ese evento. Posiblemente fueron otras las causas que lo llevaron a delinquir. Hay que buscar la mejor solución para bien de todas las personas. José Luis Ruiz Contreras, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. De pronto, debo de decirlo que el hecho de tenerlos fuera de las instituciones nos permite hablar de una manera mucho más clara y con otra perspectiva, y además con la experiencia, lo decíamos en tu caso, de haber estado en la Fiscalía, de haber estado en la Secretaría de Seguridad, de tener este conocimiento desde los diferentes aspectos y desde los diferentes planos, y ojalá podamos volver a conversar muy pronto. Claro que sí, cuando ustedes gusten. Buenos días. Gracias. Gracias. Muy buenos Gracias, días. José Luis. José Luis Ruiz Contreras platicando con nosotros.